Es un placer para mí estar acá y hablar acerca de la luz y en este año internacional de la luz. De hecho, el entendimiento del fenómeno que asociamos a la luz ha llevado a la teoría cuántica. Este entendimiento ha cambiado nuestra visión del mundo y al mismo tiempo también ha llevado al desarrollo de tecnologías que son revolucionarias en nuestras vidas. Yo creo que para revisar la historia del concepto de la luz y las tecnologías de la luz, esto nos da una oportunidad ideal para pensar acerca de la conexión entre investigación de cielos azules y la innovación. Cuando estamos hablando acerca de la luz, es algo obvio. Casi que toda la información que obtenemos del mundo alrededor de nosotros viene desde la luz. Necesitamos luz para vernos los unos a los otros. Ustedes me ven porque la luz está rebotando. La luz que llega a mí refleja de mi cuerpo hacia sus ojos. Y la luz también es esencial para entender el universo porque vemos estrellas y también obtenemos información acerca del universo de acuerdo también a esta luz invisible de microvibraciones. También es esencial porque trae la energía del sol a la Tierra y hace esencialmente para hacer la vida posible en la Tierra. Por esta razón, la pregunta es, ¿qué es luz? Ha fascinado a la humanidad desde tiempos antiguos. Para darles un ejemplo, aquí hay un fresco del Egipto antiguo que muestra los rayos de luz que vienen desde el sol, que van en espacio a los ojos de esta princesa o diosa, y son interesantes porque pensaban que eran hechos de entidades sagradas. Eh, eh, y imaginen lo que ellos pensaban 3.000 años después cuando llegamos al concepto del fotón. Ese tipo de imagen uno encuentra en todo el tipo de civilizaciones. La humanidad ha reconocido desde su origen que la luz juega un papel importante y esto ha generado muchos mitos y religiones. Y por ese entendimiento de luz a través de religión no era científico y tuvimos que esperar muchos siglos antes de poder tener un entendimiento mucho más profundo de lo que es la luz. Y de hecho, en el último siglo pudimos entender en profundidad lo que es la luz y las leyes y las reglas de las interacciones con la materia. Con este entendimiento ha hecho posible desarrollar tecnologías que han cambiado nuestras vidas diarias, como ya lo dije anteriormente. La historia de los descubrimientos fundamentales de luz y la interacción entre la materia y la conexión con esas aplicaciones prácticas es muy instructiva y debería darnos a nosotros suficiente materia para la reflexión acerca del futuro de la ciencia. Pero estamos celebrando la luz este año, el año de la luz, y muchos eventos que, que han dado en este año. En aproximadamente hace 1000 años atrás, Althusser fue el primero que propuso una teoría de óptica, especialmente un texto en el cual él dice que los rayos de luz no van de los ojos hacia el objeto antes, sino que van del objeto hacia los ojos. Y de una descripción más profunda de la óptica de la visión. Algo aproximadamente en 1815, 200 años atrás, Fresnel descubrió el fenómeno de transferencia y se dio cuenta que era una onda transversal, que significa que es una onda que va
perpendicular a su propagación. Fue también un paso muy importante, pero todavía la naturaleza de la onda no era clara. Y otros 150 años, en 1875, Maxwell estableció la teoría de electromagnética que dice que la luz, de hecho, eso es una onda eléctrica y electromagnética que se propaga en el espacio. Esto fue realmente un gran logro porque conectó la óptica con la electricidad y con el magnetismo, unificando estos tres campos que se consideran antes totalmente separados. Después, 100 años atrás, y estamos celebrando ahora algo que pasó en 1915, eh, lo que logró Einstein acerca de la relación y estudio de la luz llegó a la teoría general de Einstein. 50 años atrás, en 1965, Penzias y Wilson, trabajando en laboratorios de descubrieron por chance eh, el microondas de una radiación cósmica que quedó y que nos dio a nosotros mucha información acerca del origen del universo. Y nuevamente, en 1965, el primera tecnología de láser fueron desarrolladas y Charles introdujo fibra óptica para las telecomunicaciones, lo cual fue un papel muy importante. Vemos entonces esta oportunidad para tener un gran número de diferencias y por eso se escogió este año. Cuando analizamos la posición, se nos olvida muchas veces de que muchas veces han hecho descubrimientos sorprendentes en el momento, y uno de ellos fue Newton, también, que al final del descubrió que el Sol estaba hecho de diferentes colores y fue capaz de descomponer el espectro de la luz desde de la luz blanca a los diferentes colores. Ese fue un gran descubrimiento, pero la naturaleza del color no se entendía. Y para poder entender lo que era el color, tuvimos que esperar hasta las ecuaciones de Maxwell. Maxwell estableció, como yo lo dije, que la luz es una onda que está generada por una parte eléctrica, una parte magnética que está aquí a la derecha, que está oscilando en espacio y se propaga a la velocidad de la luz. Lo que vemos acá es una distancia entre dos crestas de estas ondas, que sería la longitud de la onda. El color depende, obviamente, de la longitud de esta onda. Si miramos el espectro de la radiación electrocromática, vemos que la luz visible empieza de rojo a azul. Tenemos una ventana bastante estrecha de lo que es la luz visible, lo posible que se puede ver, mientras que es aproximadamente de 8 micrones del, hasta el, hasta 0.4 abiertos de la parte de la derecha. Lo que predijo las ecuaciones de Maxwell es que por debajo de este límite inferior, de esta frecuencia de 0.8 de longitud de onda, existen colores adicionales y también existen otras longitudes de onda que van mucho más allá del color azul. De hecho, el ojo no es un detector perfecto que solamente detecta cierta parte de esta radiación. Unos años allá después, esta radiación invisible, que en las ecuaciones de Maxwell fueron descubiertas en 1885, Hertz observó las ondas de radio. A través, esas chispas emitían radio, ondas que fueron detectadas por una antena. Estas radiofrecuencias juegan un papel muy importante para toda la parte de comunicaciones, televisión, etc. Y parte del espectro de 6 años después, Röntgen estudió los rayos X, también una radiación muy importante que tiene la propiedad de penetrar la materia. Y aquí vemos una de las primeras radiografías que fue la mano cuando, cuando le pidió que pudiera la mano en el haz de rayos X. Esta fotografía fue alrededor del mundo porque fue la primera vez en la historia de la humanidad que fue posible por ver a través del cuerpo humano. La luz es visible y es invisible. Es una fuente esencial de información científica, no solamente información práctica o de comunicación, pero también de conocimiento fundamental acerca
de esto. El primera parte voy a hablar acerca de qué tan importante la luz es para poder entender la naturaleza y para tener un entendimiento a fondo de las leyes de la física. Voy a hablar un poco acerca de la relatividad y física cuántica. Y la segunda parte voy a concentrarme en las aplicaciones, las tecnologías que han sido posibles debido al entendimiento a profundo de lo que es la luz. Empecemos entonces a través de una pregunta que era un problema para Einstein cuando estaba joven. Einstein estudió las ecuaciones de Maxwell y las ecuaciones de Maxwell dice algo bastante simple. Dice que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Eso suena muy simple, pero de hecho tiene algo bastante curioso. Cuando hablamos de la velocidad, tenemos que especificar en qué referencia estamos midiendo la velocidad. En ese momento, de las ecuaciones de Maxwell, las personas hacían hipótesis muy elegantes y, y que se propagaban este tipo de medio en 300.000 kilómetros por segundo. Einstein se dijo a sí mismo, si hay este medio y puede ir a esta velocidad, yo sería capaz de alcanzar esa luz. Si yo viajo a 100.000 kilómetros por segundo, y obviamente en experimentar la luz solamente estaría 200.000 kilómetros más adelante de mí. Y al estar viajando 300.000 kilómetros por segundo, seríamos capaces de alcanzar la luz. Y después la pregunta es, ¿cómo sería tratar de viajar a la velocidad de la luz? Y eso fue realmente una pregunta bastante curiosa. Y Einstein estuvo haciendo esa pregunta todo el tiempo y obtuvo una idea acerca de la respuesta cuando pensó a la mecánica clásica y Galileo. 600 años antes de Einstein, Galileo había hecho un descubrimiento bastante importante. Había descubierto que las leyes de la mecánica, las que describen cómo un cuerpo se mueve en el espacio, que esas leyes de la mecánica son las mismas en todos los diferentes referencias que son uniformes. Esto se ve bastante complicado, pero de hecho es bastante simple. Solamente significa que si usted se mueve a una velocidad constante, en la mecánica, te va a decir es que te mueves. Si usted está en un avión y si usted cae, el lapicero queda exactamente en el pie, donde no hay forma de decir realmente a través de la mecánica del experimento de si se está moviendo o no cuando usted está dentro de un avión. Ustedes han tenido de pronto ese sentido cuando va, por ejemplo, en un tren, el tren va muy lento, o una pequeña aceleración. Usted tiene un tiempo donde usted se mueve y una plataforma que se mueve en la dirección opuesta. Es muy difícil ver eso porque nada en las leyes de mecánica te puede decir si te estás moviendo o no. Empezando de eso, entonces Einstein tuvo una intuición muy importante, genial, de que esta ley de Galileo también aplicaba no solamente a la mecánica, sino también al electromagnetismo y a todas las leyes de la física. Dice, si las ecuaciones de Maxwell dice que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, debería ser exactamente la misma para todos los observadores, sin importar. Uno no podría ir más rápido que la luz. Es una declaración bastante simple, pero tiene grandes consecuencias, porque si uno no puede alcanzar la luz, significa que uno no puede combinar velocidades como Newton había pensado, como Galileo lo había dicho. Eso significa que si usted utilice la combinación de Galileo de velocidades, va a llegar a una contradicción. Entonces, algo tenía que cambiar y lo que tenía que cambiar era la idea de que el tiempo es universal, de que el tiempo es el mismo para todos los diferentes observadores. Lo que Einstein descubrió es que si usted se mueve en una velocidad constante con respecto a un observador, el espacio está cambiando. Si usted se mueve, hay un espacio que se está cambiando, pero el tiempo debería cambiar también. Y esa relación en tiempo y espacio combinadas y llegó a utilizar las ecuaciones, pero significa entonces que uno tiene un concepto de tiempo y espacio
que juega una parte muy importante en la teoría que él desarrolló, y que el tiempo ya no es una constante, un parámetro constante como todos los otros físicos, Newton y todos los seres humanos habíamos pensado. Realmente fue una gran revolución, y esta revolución llevó a otras revoluciones, pero unas cuantas líneas más de cálculo de esta idea de que el espacio y el tiempo están interconectados llevó a esta ecuación, que es una de las ecuaciones más famosas de toda la ciencia, donde E es igual a m por c al cuadrado. Solamente hay 5 símbolos, y uno tiene con esa ecuación grandes consecuencias. Significa que cualquier parte de pedazo de materia tiene una cantidad de energía que es igual a la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado. Y por la velocidad de la luz es muy grande, eso es una gran cantidad de energía potencial en cualquier pedazo de materia. Y esta ecuación significa que la masa y la energía están interrelacionadas. Vemos entonces, una vez que asumimos el espacio y el tiempo están conectados, nos lleva al hecho de que la masa y la energía también están conectadas. Y obviamente, esto tiene una consecuencia muy importante. Esto significa que las reacciones químicas ocurren y que se libera energía, y significa que la masa del producto debe incrementar. Pero c al cuadrado es tan grande que el cambio de masa es muy pequeño para la energía química, que nunca lo ha observado antes. Ahora lo podemos observar porque hay unos pequeños cambios. También significa que cuando hay una reacción nuclear, la masa es diferente al final desde el comienzo, y esto explica la energía del Sol. El Sol ha estado lanzando energía por billones de años porque hay una gran cantidad de energía contenida en la masa de una estrella. Eso explica muchas cosas. Para aplicaciones prácticas también llevó a la bomba atómica y también a la energía nuclear. Vemos entonces acá que, empezando de ideas simples acerca de la luz, llegó a consecuencias que fueron mucho más allá de la luz, energía nuclear, cómo la energía se transforma de las estrellas, y al al mirar las consecuencias del hecho de que el espacio y el tiempo están entrelazados o interconectados. Esto fue en 1905, 10 años después, llegamos a la teoría de la relatividad, y Einstein logró ver esta gran imagen al decir que, de hecho, él tiene este concepto de espacio y tiempo en un lado, masa y energía en el otro lado. Y estas dos entidades, masa y energía y tiempo y espacio, se hablan entre ellos. Eh, La masa y energía dice cómo el espacio y el tiempo debe curvarse. Esto significa que si usted tiene una gran cantidad de masa en el universo, esta masa está cambiando las propiedades de tiempo y espacio. Y una forma para representar esto es hacer esta comparación. Si usted coloca una gran cantidad de peso en una sábana, la sábana se va a doblar y va a curvar el espacio alrededor de la masa. Significa que las líneas en letras ahora se vuelven curvas, y también las masas van a seguir esta curvatura de espacio y tiempo. Esto es básicamente lo que significa la teoría de la relatividad general, y fue un gran logro, y no solamente de que la masa está influenciada por otras masas, sino también que la luz, que es una forma de energía, es curveada por las estrellas. Y la observación de esta curvatura de la luz se hizo en 1985, cuando fue demostrado y fue la confirmación de la teoría general de la relatividad. Aquí hablé acerca de relatividad, pero también hay una revolución muy importante con las consideraciones de la luz, que fue la física cuántica. De hecho, el comienzo del siglo XX habían tres misterios acerca de las propiedades de la luz. Dos de ellos están acá en esta diapositiva. Uno de ellos es que el espectro de la luz emitida por cuerpos en calor puede ser difícil, suena muy complicado, pero es simple. Cuando usted calienta un pedazo de metal, empieza a cierta temperatura a emitir una luz. Si incrementa la temperatura, el espectro va hacia el lado azul. Y al final
del siglo XIX fue posible mirar el espectro en cierta temperatura dada, y el espectro tiene una curva muy similar que ocurre en todas partes de la física, que significa que en una temperatura dada va a haber una intensidad máxima y hay menos radiación en las longitudes de ondas más largas, una curva en forma de campana. Pero el hecho es que el electromagnetismo clásico y la termodinámica no eran capaces de explicar esta forma, y encontraron que, de hecho, de acuerdo con la física clásica, esto debería crecer indefinitivamente a una catástrofe ultravioleta, y fue imposible realmente entender o llegar a esto. Otro también que fue misterioso fue el efecto fotoeléctrico. Cuando la luz se lleva a un metal, en ciertas condiciones ese metal puede expulsar electrones, y las propiedades de este efecto fotoeléctrico no se podía entender. Y a Einstein, en 1905, de hecho, mató básicamente dos pájaros con una sola piedra. Asumió que la luz era una onda, debía asociar la luz con partículas de luz, granos de luz, que después se llamaron fotones. Cada fotón carga una energía proporcional a la frecuencia de la luz, y la proporcional a lo que llamamos el Price-Constant. Y esto realmente fue una gran revolución, porque eso significa que algo que era considerado como una onda continua que se expandía en el espacio también estaba hecho de estas pequeñas partículas, y para una mente clásica no tenía sentido. Eso es lo que llamamos el dualismo de la partícula y la onda, y que entró a toda la parte de la física microscópica mucho después. Me gustaría también ilustrar esto a través de esta fotografía que muestra que, dependiendo de su perspectiva, usted va a ver luz como una partícula o como una onda. Aquí es la perspectiva de lo que pasa en la conexión que tenemos en su cerebro. Pero lo que nos dice la física cuántica, que le importa realmente, es el experimento que se está haciendo. En un sistema cuántico, en un rayo de luz, se va a comportar como una onda en ciertas condiciones, pero si usted observa en diferentes condiciones, se va a comportar como una partícula. Y esto fue uno de los grandes descubrimientos de la física cuántica en, en el siglo XX. Hay mucho misterio acerca de la luz, pero lo que quería ver es que este dualismo de partícula-onda se extendió mucho más, 10 años después, a partículas por de Broglie. Lo que él dijo es que si la luz se considera como una onda y está hecha de partículas, lo opuesto también podría ser, es que los electrones, las moléculas que son considerados a ser partículas, de acuerdo a la física clásica, también deberían tener un comportamiento de onda, y eso asoció cada partícula de una masa y una velocidad, una longitud de onda, y esto fue confirmado por el hecho de que podemos hacer diferentes experimentos con electrones, átomos, a través de diferentes interferencias. Esto llevó de que había un tercer misterio acerca de la luz, que es los átomos absorben radiación en frecuencias discretas. Vemos el espectro acá, se puede entender en el siguiente: luz blanca que va de rojo a azul, y él tiene el gas contenido en átomo. Lo que vemos acá es que los átomos absorben radiación de una forma continua, pero en frecuencias discretas. Esas frecuencias son una firma del tipo de patrones que tienen, que la física clásica no podía explicar por qué teníamos esas frecuencias, esos patrones. Y esto fue explicado por Bohr en 1913, que extendió la idea de la parte cuántica de la materia y asumió que el átomo es, es como un sistema planetario. Tiene los electrones, giran alrededor de él, pero los electrones solamente pueden rotar en órbitas discretas. Ellos no pueden escoger ningún tipo de órbita, solamente órbitas establecidas que son por apartes. Y cuando un átomo emite cierta radiación, el electrón salta de una órbita a otra órbita, y la frecuencia del fotón está relacionada con la diferencia de energía por la relación de Planck. Esto explica el misterio acerca de la luz, y también explica por qué y cómo los átomos pueden interactuar con la luz de una forma bastante eficiente.
Lo que encontramos acá en este espectro es que tenemos niveles de energías de acuerdo a estas órbitas específicas, con una diferencia de energía que va a luz visible, con la emisión de fotones. Y eso explica el por qué muchos átomos interactúan con la luz visible y especialmente con la luz emitida con láseres. Voy a hablar de láseres más tarde también. Y esto explica por qué esta interacción puede llevar a efectos muy fuertes. Aquí vemos acá un pequeño muestra de átomos que está siendo atrapado y inmovilizado por láseres. Y este tipo de fotografía puede ser entendida solamente si entendemos que los átomos interactúan fuertemente con la luz. Pero no es solamente la luz visible la que es importante. Lo que vamos a ver en un momento es que también en la parte más baja de energía del átomo tenemos también una estructura mucho más pequeña que está relacionada al hecho de que el núcleo en el átomo y el electrón, cada uno de ellos se, com- se com- son como dos pequeños imanes y dependen obviamente de la duración dual de estos dos. Y esto lleva a la estructura acá, de que tenemos niveles que son muy cercanos unos a los otros, dependiendo de cómo está girando el electrón y el núcleo. Y esta pequeña frecuencia de acá corresponde a la emisión de microondas. Esto también explica por qué los átomos son muy sensibles a las microondas y eso también va a tener unas consecuencias muy importantes para la ciencia. Voy a parar terminar este momento para terminar esta discusión y ahora quiero empezar a la descripción de la innovación. Y lo que yo quiero enfatizar es que el camino para llegar a una innovación realmente está en lo impredecible. Muchas de las innovaciones, como lo voy a hablar un momento, no hubieran pasado si no se hubiera hecho un descubrimiento. Y voy a dar un ejemplo que es un descubrimiento en 1922 del momento magnético del electrón, cuando se entiende que el electrón lleva una parte magnética. Esto lo hizo el Dr. Ostrom en un experimento muy simple. En los 20 la tecnología hacía que era imposible realmente hacer rayos atómicos. Teníamos átomos que se eran calentados, se evaporaban y del vacío se, se evaporaban y se volvía realmente como un haz de átomo. Y la idea era descubrir era si tenían un momento magnético o no. Tenía este haz de luz que iba a través de campos magnéticos hechos de polos magnéticos norte y sur, y el campo se generaba cuando se propagaban los átomos, y vio que hay un momento magnético, y este momento magnético iba a llevar el átomo a una dirección o a la otra a medida que se propagaba el átomo, y esperaba ver un tipo de línea continua, porque los magnetos pueden tener cualquier tipo de orientación, estos imanes, con respecto a esta. Y se sorprendió que en vez de tener una línea continua, que tenía dos puntos, en vez de una línea continua, en estos dos puntos fue una evidencia del hecho de que el momento magnético solamente puede tomar dos valores, arriba o abajo, dependiendo de la dirección del campo magnético. Y esto fue un descubrimiento de lo que se llama el, los spins del punto magnético arriba y abajo. Y eso separó estos puntos para parte de arriba y abajo. Y obviamente la separación depende del campo magnético y tenemos una estructura de hacia arriba y hacia abajo y tenemos un diferencial de energía y significa que puede cambiarse al emitir o absorber radiofrecuencias. En ese momento la tecnología no era lo suficientemente buena, pero lo que muestra este experimento es este tipo. Ven acá dos puntos, los puntos convergen porque hay un campo magnético. Lo más importante es el centro y tenemos dos puntos acá y es una fotografía y podemos ver que este rastro de visión ha ayudado a muchas revoluciones en la tecnología. Esto fue en 1922 y en ese momento
Un físico joven americano eh, fue a estudiar en el laboratorio de Stern y estuvo muy impresionado por este efecto. Cuando regresó a estos estudiantes, empezó a estudiar sistemáticamente los momentos magnéticos, no solamente de los electrones, sino también del núcleo, de los átomos y las moléculas, y desarrolló una técnica general para poder medir estos momentos magnéticos. Aquí les muestro un principio de los experimentos, que tenemos una fuente, un rayo de moléculas, y este haz pasaba a través de tres zonas. La zona A, un campo magnético se aplicaba de una forma que la trayectoria estaba siendo dada por este tipo de parábola positiva. Y después la zona B, las partículas tenían esta parábola inversa. Las partículas iban en una forma, una trayectoria de S y llegaban al detector. Después el punto importante de la zona A y la B es que tenemos una cavidad donde podemos aplicar un campo de radiofrecuencias que corresponde exactamente a la frecuencia necesaria para cambiar. Si cambia, vemos entonces que en la zona D la molécula va a ir a una trayectoria errónea y no va a llegar al detector. Lo que él tenía que hacer es solamente escanear la frecuencia de la microonda o la frecuencia para ver el campo magnético y observé que el detector tenía una variación de este tipo, una curva en forma de V, y la posición de esta curva de V era capaz de medir los momentos magnéticos y midió los momentos magnéticos de muchos átomos, y con muchos estudiantes llegó a estos descubrimientos y abrió una forma de las técnicas del GPS, el láser, imágenes electromagnéticas y diferentes tipos de tecnologías que estamos utilizando hoy en día. Y esto, de hecho, en 1939, en una reunión que tomó lugar en Columbus, Ohio, dijo que nosotros todos ya somos estaciones de radios. De hecho, él dice que cada ah, ser viviente es un receptor y un emisor configurado inconscientemente que está enviando y recibiendo frecuencias con mensajes. Fue algo muy importante. Podemos decir que, de hecho, estamos llenos de átomos y todos esos átomos tienen momentos magnéticos, y si usted está en campos magnéticos, estas resonancias que va a llevar a la emisión o recepción de radiofrecuencias, pero obviamente es inconscientemente, y esas radiofrecuencias cargan una gran cantidad de información, pero uno no puede transformar a un ser humano en un rayo de luz y sería muy destructivo. Obviamente, tenemos que esperar hasta que exista una tecnología que sea posible detectar en sitio, sin tener que calentar el cuerpo o sin tener que transformar algo a moléculas. Este fue la resonancia electromagnética que fue desarrollada por eh, Bloch y Porcelli. Fue algo muy importante el desarrollo de fuentes de microondas, y esto fue una consecuencia para desarrollar el radar durante las épocas de guerras. Y emite microondas, y estas entran en el proyecto del radar y después regresan y desarrollar. ¿Y cómo funciona? Tenemos una muestra de lo que es un NMR. Tenemos un detector y utilizamos un generador de frecuencias microondas, y esas microondas están generando resonancia de los átomos. Estos átomos emiten fotones microwaves que son detectados por estos.
Y tenemos un emisor y un receptor y la señal recibida es analizada a través de un analizador y tenemos líneas que mira la absorción-emisión de las microondas a través de diferentes frecuencias. Estas líneas, este espectro, es el tipo de firma. Uno puede aprender entonces a través de ese experimento cuáles son los átomos que están dentro del líquido sólido. Ahora, si tenemos estos átomos, si tenemos átomos que cambian sus frecuencias, tenemos un cambio en estas líneas que te dicen, te da más información acerca del ambiente dentro del sólido. Esta técnica se volvió muy importante en la física, en química, inclusive también en biología, para poder estudiar proteínas y estructura de las proteínas gracias a estas señales de NMS. Pero la aplicación a la resonancia, imágenes de resonancia magnética es muy importante. Lo que pasa es colocar un cuerpo en un gran imán, porque sería un gran campo magnético para poder generar ciertas altas frecuencias, y este gran imán requiere unos superconductores, acá un gran contenedor que tiene, y uno entra realmente a este imán, y ahora tenemos que entender, dentro de tu cuerpo tenemos muchas moléculas. Estas moléculas de aguas tienen átomos de hidrógeno y se procesa en el campo magnético y detectamos los fotones que son emitidos en la frecuencia que es proporcional al campo magnético. No tengo tiempo realmente para discutir esto en detalle, pero realmente el esparcimiento de estas radiofrecuencias le da a uno insuficiente información para reproducir en 3D la parte interna de un cuerpo al medir las densidades de diferentes átomos. Esto obviamente es un logro muy importante. Ahora, lo que dijeron anteriormente, somos radiofrecuencias, esas radiofrecuencias son importantes y las podemos detectar. Obviamente, esto fue totalmente imposible de pensarlo, inclusive cuando se descubrió, porque no habían computadores en ese momento, pero ahora con todos los computadores podemos transformar toda esta cantidad de señales de radio ondas en imágenes que pueden ser útiles. Esta es una de las imágenes. Se toma un paciente y usted uno le dice que piense acerca de algo que va a generar, o uno dice que mueva o opere algo o alguna acción, y hay ciertas partes del cerebro que se activan a través del movimiento de esta persona que responden a esta orden, y esto lleva a un incremento de funciones del cerebro, y esto lleva a hemoglobina, que lleva momentos magnéticos. Cambia entonces el ambiente magnético del cuerpo, y esto puede ser detectado a través de estas técnicas de resonancia magnética. Vemos entonces el cerebro en acción en tiempo real. Ahora, ahora los científicos estamos empezando a explorar la emergencia de la conciencia a través de este tipo de imágenes. Otro ejemplo también es la misión del tiempo, y David está acá. Él es uno de los maestros de este campo. Voy a hacer una historia entonces pequeña acerca de lo que sería la misión del tiempo. El primer dispositivo fueron los relojes que se utilizan en el siglo XIV en las iglesias. Para medir el tiempo uno necesitaba un fenómeno periódico y sería capaz de guardar estos periodos. Y eso fue como se hacía acá. Teníamos básicamente un eje, y la torsión empezaba a oscilar, y esta oscilación estaba siendo registrada por esta rueda dentada. Realmente fue un dispositivo muy interesante para medir el tiempo en el siglo XIV. Una gran mejora de esto en el siglo XVII fue el, los relojes de péndulos, que la oscilación generada por la oscilación del péndulo, y tenemos un mecanismo que transforma esa oscilación al movimiento de la manecilla del reloj, y fue desarrollado por Galileo e Huygens en el siglo XVII. En el siglo XVIII se mejoró al utilizar resortes, y la asociación de este resorte era registrada, o básicamente ese movimiento oscilatorio. Y luego el
en 1920 fueron los relojes de cuarzo. Teníamos una barra de cuarzo que estaba vibrando como... Y esta vibración, este cambio, inducía una corriente eléctrica que genera realmente lo que es el efecto piezoeléctrico. Y llegó realmente a relojes mucho mejores. El principio siempre es el mismo, un oscilador acoplado con un mecanismo de escape que cuenta los periodos y proporciona energía, como esto. ¿Cuál es la posición de estos dispositivos? El tiempo, con este teníamos una incertidumbre aproximadamente 10 a la menos 2. Eso significaba que estábamos perdiendo básicamente 15 minutos por día. Realmente no era muy bueno. El de péndulo tiene una incertidumbre de 10 a la menos 4, que serían 2 segundos por día. 10 segundos por minuto por día. En el siglo XVIII fue a las 10 a la menos 6 en la parte de incertidumbre, que es unos cuantos segundos por mes. Y eso es muy bueno para, si usted puede tener un reloj en, y viaja por un mes, si va muy lejos de la parte donde usted vive, al medir el tiempo que usted tiene en este reloj y lo compara con el tiempo que tiene donde usted estaba, usted puede ver una línea de tiempo, la diferencia de tiempo entre los dos puntos y puede medir las longitudes. Ese es el uso de este tipo de relojes. Obviamente, el de Quartz, 10 a la menos 8, que es solamente un segundo de retraso por año. Funciona muy bien. En 6 siglos vamos a tener 6 órdenes de magnitud en la parte de medición del tiempo, pero esto es nada comparado con la mejora que se ha hecho en los últimos eh, años. Y la gran revolución para reemplazar estos osciladores hechos por el hombre, los relojes atómicos también fueron propuestos por Rabi en 1944. La idea es no tener la frecuencia de un péndulo, que obviamente no va a funcionar, pero algo mucho más rápido, más estable, sea la utilización de los electrones, la vibración de los electrones en los átomos. Y en los primeros relojes atómicos fueron desarrollados utilizando un método que fue inventado por Norman Ramsey, que fue un estudiante de RAMD y fue el que ayudó con la parte de la tesis de Dave. Y lo que él construyó es básicamente un haz atómico, excepto que hay unas radiofrecuencias que están en dos zonas por separado. Y al hacer eso, lo que usted obtiene, en vez de tenemos una señal que tiene diferente frecuencia y podemos ahora organizar las microondas a través de mediciones electrónicas y obtenemos ahora un, una microonda muy precisa que tiene una frecuencia que esté definida por los átomos que estarían en este haz atómico. Y con esta forma la incertidumbre va de 10 a la menos 14, que ahora es una precisión de un segundo de precisión en 1 millón de años. Y estos relojes atómicos, de hecho, se utilizan en los GPS. Los GPS es satélites, cada uno tiene un reloj atómico de este tipo y estos relojes están sincronizados para que estén al mismo tiempo y mandan señales a estos pequeños dispositivos que tenemos ahora en nuestros carros que podemos cambiar por unos cuantos dólares, comprar por unos cuantos dólares y al medir el tiempo en el cual usted recibe una señal después de la vibración podemos encontrar su posición en la Tierra con la precisión de aproximadamente 1 metro. Esto es física cuántica y también relatividad, porque estos relojes se están moviendo, ellos no tienen el mismo tiempo de movimiento y hay diferentes alturas en las variaciones, tienen diferentes, eh, van a diferentes ratas y hacemos las correcciones de espacio, tiempo, el GPS estaría, no sería tan preciso como 1 metro, sino de kilómetros.
y espacio y tiempo y la física cuántica entra a crear realmente en lo que sería el GPS, probablemente lo estamos utilizando sin ni siquiera pensar en la implicación que la física ha tenido en esto. La última gran revolución es el Maser y viene también de física. Aquí vemos una fotografía de Towns and Gordon, estudiantes, estaban trabajando en Columbia. En 1954 ellos construyeron un haz de amonio que producía estas radiaciones que, que se llamaba el Maser. El Maser básicamente es un acrónimo para amplificador de microondas al estimular la emisión de radiación. Esta, esto unos años después llevó a luz visible lo que se llamó el láser, pero solamente quiero enfatizar que estamos celebrando 100 años de, del nacimiento de James y murió hace unos cuantos meses atrás, hace 100 años. Vivió 100 años. Y como lo dije, hace unos años después, este concepto del Maser se extendió a- al espectro visible y este es el láser, que sería una luz amplificada por la estimulación de emisión de radiación que ha llevado a todas las aplicaciones que tenemos en este momento, como los CDs, los CD players, escáneres de código de barras, tenemos eh, estos códigos de barras de supermercados y la tecnología que está en la parte de telecomunicación, a la parte óptica. Quiero decir que el láser también viene también de otra de las ideas de Einstein. Y el principio es el siguiente: cuando un átomo es excitado, se mueve hacia abajo, pero si esta excitación del átomo se lleva a una luz, ¿qué pasa? Es que va a emitir un fotón idéntico al segundo. Si usted lanza la luz a un átomo y uno lo fuerza o lo forza a utilizar el mismo haz de luz, que sería el principio de la aplicación, un fotón dispara la emisión de un segundo fotón idéntico al segundo y ese proceso lleva al láser, que tiene un medio en el cual hay unos átomos que son excitados en el movimiento por cualquier tipo de procedimiento y llega, y la luz que viaja en estos dos espejos es amplificada a medida que va, y si uno de los eh, espejos es algo más transparente, tenemos un haz de luz que es emitido. Y esa sería la fuente de luz que ha sido desarrollada en los últimos años en diferentes tipos de direcciones y aplicaciones. Esta luz es intensa, dirigida, es monocromática y coherente. Al darles unos pequeños ejemplos, la intensidad en la cual se puede hacer para alcanzar estas temperaturas se puede utilizar para fusionar o evaporar materia, como metales por las altas temperaturas, pero también puede ser utilizado para enfriar y atrapar átomos debido al intercambio del momentos en los fotones con esta materia. Lo láser también puedes lograr las temperaturas más altas que existen dentro de las estrellas o producir los objetos más fríos en el universo, lo que se llamamos Bose-Einstein condensate. Cuando enfriamos en materia con esta luz, obtenemos materia que exhibe propiedades cuánticas que fueron predecidas por Einstein en 1920. También hay otras aplicaciones. Estas fuentes de luces pueden ser ultra estables. Podemos tener unas de luz que oscila por millones de kilómetros. Y esto es el tipo de láser que pueden ser utilizados para la parte de espectroscopía o condensar estos rayos de luz que extiende, que puede cruzar materias y no es cuanto de billones y billones de segundos. Al utilizar este sistema para, para ir a través de material a una velocidad bastante rápida. Es una herramienta fantástica para investigación fundamental en física, en química, en biología y para aplicaciones en meteorología, medicina, comunicaciones.
Ahora vamos a continuar con discutir lo que el láser ha traído a, a la relación de relojes de microondas. Que podemos hacer con estos láseres es reemplazar los átomos que están yendo muy rápido al enfriarlos. Si utilizamos láseres para enfriar el movimiento de ellos, y estos átomos pueden ser enviados hacia arriba y hacia abajo, y esto se llama una fuente atómica y puede ser también pasado por microondas a medida que pasan hacia arriba y hacia abajo. Es algo que se ve como Rapsen. Pero la diferencia es que son átomos mucho más lentos. Ahora los picos son mucho más y obtenemos cientos de veces mucho más pequeños. Y la incertidumbre de estos relojes son de 10 a la menos 16 y ahora tenemos que pensar acerca de un segundo después de 100 millones de años de retraso. Estos relojes son muy buenos, pero podemos ir inclusive mucho mejor si reemplazamos la microonda, porque ahora estamos hablando acerca de microtransiciones a transiciones ópticas. Ahora lo que hacemos acá es que bloqueamos el reloj, no una microtransición, sino una transición óptica que es 100, ahora se debe mucho más rápido y obtenemos mucho más precisión. Esto lo podemos hacer con un solo átomo y es un trabajo que está trabajando en este momento David Wineland. Aquí tenemos un solo, yo no tengo tiempo para discutirlo, pero de hecho podemos mirar el haz de luz de la transición de este ion que es de alta fluctuación. El mecanismo de escape se llama un frequency de convertidor para llegar a una frecuencia. Y ya que hemos incrementado la frecuencia una gran cantidad, ahora obtenemos una resolución que están en 10 a la menos 8. Y ahora estamos hablando acerca de un segundo en la edad del universo, que son 14 billones de years. Siempre es una colección de esto. Quiero hacer una predicción ridícula acerca de qué va a pasar en en el futuro, pero algo es por seguro. Sin curiosidad que impulse la investigación, las tecnologías nuevas no pueden ser inventadas. Y, y el pasado nos enseña que las aplicaciones maravillosas siempre emergen de la investigación en cielos azules. Más tecnologías vienen de investigación y necesitamos dos ingredientes, que sería tiempo y confianza. Necesitamos mucho tiempo para entender lo que estamos haciendo y no podemos hacer eso si no vamos a confiar de que esto vamos a obtener cierto dinero para esto. La investigación es totalmente exitosa cuando estos dos ingredientes están presentes. Ese fue uno de los problemas cuando empecé con mi investigación en mi laboratorio de la Universidad de Paris y fue muy importante también donde empezó a hacer sus observaciones. Debo decir que afortunadamente el tiempo y la confianza son completamente opuestos a las leyes del global mercado, que necesitan velocidad y resultados que sean mercadeables. Tenemos una posición donde tenemos que hablar con los políticos y la sociedad que entiendan que necesitamos esta investigación libre de estos conceptos y apoyo por tiempos mucho más largos. Muchas gracias. Creo que tomé más del tiempo que me han dado. Gracias.